sabemos. Entonces, ¿cómo está normalmente constituida el aparato No puedo hacer eso. en cuanto a presencia de bacterias? ¿Cómo digo, doctor? En cuadros. Femenino, ¿no? Dividamos en femenino. Femenina, ¿qué tienes? Lactobacilos, ¿qué más tendrá? Staphylococcus epidermidis, ¿qué más? Staphylococcus viridans, ¿qué más contiene? Enterobacter, Staphylococcus aureus, ¿qué más contiene? Proteus, Proteus mirabilis, ¿qué más contiene? Escherichia coli. Eso es la mujercita. ¿Y los varones qué contienen? Staphylococcus epidermidis, ¿qué más? Aureus, ¿qué más? El coli. Sí. Puede contener, pero no tanto el coli. Viridans también participan. Entonces, dentro de la flora, pues hay algunos de estos bichitos que están ocasionando molestias, ¿cierto? Entonces veremos infección por proteos. Primero, proteos virales. El proteos virales. El proteos virales va a ser un bacilo corto, que va a ser móvil, no va a ser esporulado. Sus características, ¿dónde habita? En suelos, en agua, en materia orgánica. ¿Qué es lo que nos interesa? Contiene en su estructura los tipos de antígeno. ¿Cuántos tipos de antígeno hay? 3. El H, el K y el O. ¿Cuál es el K? El capsular. ¿Cuál es el H? El flagelar. ¿Y el O? El cuerpo. Es el somático. Solamente recordar. O somático, K capsular y el H es el flagelar. Que no se olviden que hay fase H1 y fase H2 en las fases. Tenemos la producción en este caso de las fimbrias. Estos protos, lo que son los proteos y la leptospira, se caracterizan por tener la presencia de las fimbrias. Es lo que sí realmente les causa un factor de virulencia terrible. Tenemos que va a ser el MPP. Dentro de las fimbrias están el MPP. ¿Qué son las proteínas de resistencia a la manosa? ¿De qué se encarga la manosa? En este caso, la manosa, ¿qué es la manosa? Es un azúcar. La manosa va a ser un azúcar que se encarga en este caso de evitar la adhesión de los microorganismos a las células epiteliales del tracto urogenital. Estos, al tener estas fimbrias, van a ocasionar una inhibición de la manosa. Al ocasionar la inhibición de la manosa, van a poder agregarse ahí de manera fácil, ¿bien? Y de esta manera provocar la colonización y por la presencia de la resistencia a la manosa. Luego están las siguientes, que son las PMF, que es el factor de movilidad a las proteínas. Este factor de movilidad de las proteínas le va a dar la característica de la colonización y la formación de biopelículas. ¿Qué son las biopelículas? O los biofilms, que es lo mismo. ¿Qué? ¿Acúmulo? No tanto cúmulo ni láminas, eso es una colonia normal. Les dije que la formación de biopelículas son concentraciones grandes de este tipo de bacterias resistentes a lo que se le está colocando, ¿cierto? Eso es, porque un cúmulo es bacterias. Estas son más resistentes por sus características de virulencia. Está en el PMF. ¿Cuál es el siguiente? El ATF, que va a ser el factor de adhesión
Factor de adhesión a los tejidos. Este factor de adhesión a los tejidos, lo que se encarga va a ser también, uno, de va a provocar la colonización y va a provocar la motilidad. En este caso, motilidad de tipo enjambre. ¿Cómo se produce la motilidad de tipo enjambre? Pues cuando Proteus va a invadir, en este caso, las zonas, lo que son las superficies sólidas, se logra producir un mayor esparcimiento de manera rápida. Eso es como un enjambre. ¿Alguna vez vieron un enjambre? Enjambre de algo. Enjambre de abejas. ¿Vieron cómo se mueve de manera rápida? ¿Sí, no? ¿Vieron? Hay una película que se llama Jurassic Park. ¿Vieron Jurassic Park? ¿Vieron el enjambre de esas cosotas, de las langostas gigantes? ¿Cómo es la propagación? ¿No vieron? Tienen que ver. Van a decir Proteus. Hay un enjambre de unas... ¿Qué dijo ahorita? Langostas, ¿cierto? Son unas langostas así grandotas, que son gigantes, o sea, es un enjambre gigante y se mueven de manera rápida y van matando a todo el mundo. Entonces, eso es lo mismo. Eso tiene la motilidad en tipo enjambre. Y las últimas, que son las NAP, que es el factor de adhesión no adhesivo. Estos prácticamente, este tipo de factores no se van a añadir directamente a lo que son las células epiteliales, sino que se van a encargar de producir la colonización, formación de biopelículas y la presencia de los cálculos renales, más la motilidad. Entonces, son varios tipos de fimbrias que van a provocar la colonización de estas bacterias en la microflora del aparato urogenital. Por eso son muy agresivos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tienen las fimbrias MRMF, PMF, las ATF y las NAP. Luego de eso son aerobios anaerobios facultativos. ¿Van a fermentar glucosa? Sí, fermentan glucosa. ¿No fermentan lactosa? No. ¿Son catalasa positivo? Sí. ¿Son oxidasa positivo? No, son oxidasa negativo. ¿Son ureasa positivo? Son ureasa. ¿Son ácido sulfhidrílico? Eso está mal. Esto, lo que dice ácido sulfhídrico positivo, es negativo. Estos son ácido sulfhídrico negativo. ¿Cuál es la producción del ácido sulfhídrico? Por ejemplo, Salmonella, por ejemplo, Shigella, lo que es Proteus vulgaris, lo que es Citrobacter. Estos microorganismos sí se encargan de producir el ácido sulfhídrico. Este no, por ende esto está mal. Esto es negativo. Cuidado que le ponen positivo, lo voy a matar. ¿Dicen eso de diapositivas? No, es negativo. Luego tenemos las enzimas desaminasas. ¿Por qué son desaminasas? Las desaminasas en este caso van a encargarse de hidrolizar lo que son los aminoácidos. Si son desaminasas, fenilalanina, producen la hidrólisis de la fenilalanina. Si tienen desaminasa triptófano, producen la hidrólisis del triptófano, convirtiendo al grupo indol. Bien, entonces, ¿por qué se caracterizará el grupo indol? Estos grupos indol van a tener un olor característico que va a ser pútrido, o sea, va a ser un mal olor, presente en lo que son los cultivos. ¿Bien? Entonces, por esta presencia va a tener un olor, el cultivo, fétido. ¿A qué tipo de olor? Olor a pescado. ¿Listo? Entonces, si vemos en este caso la comparación de Escherichia coli con lo que es el Proteus, que prácticamente va a tener la presencia de lo que son las toxinas, la presencia de lo que son las enzimas, la presencia de lo que son los factores de virulencia, las fimbrias, pero a diferencia de Escherichia coli, tiene muchos menos factores. Entonces, ¿cómo diferenció un Proteus de un Escherichia coli? Prácticamente son muy similares, ¿cierto? En la clínica, en la producción y demás. Normalmente, Proteus está asociado a infecciones del tracto urogenital, ¿o no? Sí.
¿cierto? ¿Cómo diferenciamos un E. coli de un Proteus? Por el indol, ya puede ser. De manera más global, las itus que van a ser no complicadas van a ser provocadas por Escherichia coli. Las itus que van a ser complicadas van a ser provocadas por Proteus mirabilis. ¿Por qué? Porque justamente este Proteus, al tener varias capacidades de virulencia, lo que son las fibras y demás, van a provocar daño de los tejidos. Al provocar daño de los tejidos, la infección va a ser mayor. Bien, entonces esa es la diferencia. Si tenemos una itus no complicada, normalmente está coli. Si alguno de ustedes, las mujercitas, presenta ahorita una infección urinaria, digamos, y le toman un laboratorio, puede tener E. coli, pero tienen manifestaciones de fiebre y demás, no tienes. Es una no complicada. En este caso, el caso que les presentaba, ¿contiene manifestaciones de ese tipo? Sí. Por ende, puede llegar a una pielonefritis. Entonces es una Proteus mirabilis. Luego está la presencia de sus flagelos, las fimbrias, las proteínas de membrana. Las proteínas de membrana que se encargan justamente de la adhesión del microorganismo a las células epiteliales. Entonces fíjense cómo se adhiere por tantos mecanismos a las células, por ende provoca lesión de los tejidos, ¿cierto? Luego, lipopolisacáridos, las ureasas, las hemolicinas, la singlobulina A proteasa y los ketoácido Fe. Los ketoácido Fe no les sirve para justamente obtener hierro del medio y que pueda reproducirse y multiplicarse en mayor proporción. Y el grupo amoníaco, que lo que hace es descomponer la urea para producir amonio. ¿Ven? Y todos esos sí lo saben, ¿cierto? ¿Cierto? Pues deberían saberlo. Estamos repitiendo todas las clases lo mismo. Las cosas. Entonces, en la clínica, estos van a provocar prácticamente manifestaciones de una infección urinaria, pero van a ser más complicadas. Estos normalmente se encuentran en pacientes que van a ser soldados, ¿sí? O en pacientes que van a tener alteraciones anatómicas, por ejemplo. Por eso se parece un poco a las pielonefritis. Luego, estos van a provocar esto. A nivel de los cultivos, vamos a ver la presencia de si son de tipo vegetativos o de tipo swarming. ¿Por qué son vegetativos? Porque van a tener la presencia de flagelos, en este caso, flagelos largos, que van a provocar una mayor movilidad del microorganismo de un lugar a otro. Por ende, logra migrar desde la uretra, en este caso, hacia lo que es el riñón, porque son flagelos largos. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si tenemos la característica del swarming? En el swarming va a ser un factor de virulencia mayor. ¿Por qué? Porque va a tener mayor cantidad de flagelos, en este caso de tipo peritricas. Al tener estos flagelos de tipo peritricas, va a provocar un mayor factor de virulencia porque va a poder adherirse más y va a poder migrar más allá. Por ende, va a producir mayores manifestaciones clínicas. ¿Ven? En el diagnóstico tenemos el agar maconchi, el salmonella shigella, tenemos el verde brillante y el sulfito, el agar bismuto de sulfito. Entonces, estos Proteus, en lo que son el agar maconchi, van a crecer de color incoloro o van a ser transparentes. Pero si crecen en los otros medios de cultivo, van a ser de tipo incoloros o van a ser grises. ¿Bien? Entonces, ¿dónde estamos? Así. Porque estos le dan la característica del olor a pescado justamente por la presencia del entorno. De aquí le puse un pescadito para que le entiendan y se acuerdan del olor a pescado. En las enzimas van a tener las hemolicinas, las proteasas y las gelatinasas. ¿De qué se encargan las gelatinasas? Van a degradar la gelatina presente en el colágeno. El colágeno está presente en el tejido conectivo. Por ende, al degradar esto, la invasión de los tejidos va a ser mucho mayor, mucho más fácil. Entonces, fíjense cuántos mecanismos tiene el Proteus para poder llegar a producir complicaciones como itus, en este caso complicadas. ¿Bien? Y en el tratamiento, si es no complicadas, puede ser nitrofurantoína, puede ser ciprofloxacina,
trimetoprim o sulfamethoxazol. Si son complicadas, les ponen en el caso cefalosporinas de tercera generación o imipenem o meropenem. Ese es Proteus mirabilis. Entonces, Digamos, ¿dónde está? en Proteus vulgaris. Proteus vulgaris, este sí se caracteriza por tener la característica del ácido sulfídrico, por ende va a ser ácido sulfídrico negativo. Son bacilos negativos que contienen flagelos de tipo peritricos. Sí. Forman colonias de tipo enjambre. ¿Por qué les decía que era enjambre? Porque la formación de colonias en medios sólidos va a ser rápida, de dispersión rápida. Por ende, No le entendí bien. ¿Ácido sulfúrico negativo? positivo. Estos son positivos. Los mirabilis son negativos. Estos sí son ácidos sulfúricos positivos. Ajá, por la presencia de... Tienen sus flagelos de tipo peritrico. ¿Qué factores de virulencia entonces contienen? Ureasa. ¿Por qué es la ureasa? Porque va a contribuir a lo que son la formación de los cálculos renales. La motilidad, producción de las fibras, biopelículas, la resistencia a los antibióticos. ¿Qué tipo de resistencia se está generando? Aminoglucósidos, penicilinas, tetraciclinas, cefalosporinas y los macrólidos. En la clínica, estos van a generar una infección de tipo urinario. Por ejemplo, cistitis, pielonefritis. Pero, ¿cómo se diferencian? Estos Proteus mirabilis, más que todo, suelen estar presentes en los pacientes que van a tener cálculos renales o en los pacientes que van a ser sondados. Bien, paciente mucho tiempo sondado, pero si tiene adición de cálculos renales, se presenta en Proteus de tipo vulgaris. El diagnóstico, en este caso el cultivo, van a ser en cultivo de orina, pero puede ser, digamos, en complicaciones en sangre o en pus. ¿Qué tipo de cultivos hay sobre todo para este? Los agares de tipo McConkie, agar sangre o el agar EMB. Y el tratamiento en las no complicadas. Están las nitrofurantoínas, lo mismo que el Proteus mirabilis, ciprofloxacina, nitrofurantoína y sulfamethoxazol. Incomplicadas, cefalosporinas de tercera generación o los carbapenems, imipenem o meropenem. Leptospirosis. No se preocupen, son temas no largos, más bien. Leptospirosis. La leptospirosis van a ser aerobios obligados. Van a tener esa característica de que son de forma espiralada y van a ser delgaditas. Al ser tan delgadas, son de difícil observación en el microscopio óptico convencional. ¿Dónde se va a contagiar? En contacto de orina o fluidos, en este caso corporales. ¿Cómo se produce toda esta patogenia? Fíjense aquí el perrito. ¿Quiénes tienen perro aquí? Bien, cuidado, estén tomando su orina. Le va a dar leptospirosis. ¿Cómo así se llama? ¿A alguno le gusta tomar orina aquí, por si acaso? Dice, mis abuelos tomaban orina. ¿Les gusta tomar? Joel, ¿te gusta tomar orina? Cuidado que sea leptospirosis. Entonces, ¿cómo es el proceso? Silencio. ¿Cómo es el proceso de esta patología? En la leptospirosis lo que ocurre es, uno, que contiene una alta capacidad de mimir a medios que van a ser contaminados o a temperaturas elevadas, por ejemplo el suelo o las aguas contaminadas. Entonces, al vivir ahí, por cualquier razón, una persona puede contagiarse por estos medios, por el suelo, agua contaminada, la orina, en este caso de tus mascotas. Te contagias de eso. Leptospirosis va a entrar en tu organismo. Al entrar en tu organismo, este va a llegar a lo que son tus tejidos. Va a atravesar eso y va a llegar a la sangre. Por la sangre va a llegar ¿a dónde? A los órganos. En este caso, el riñón. En el riñón va a llegar hasta los túbulos renales. En los túbulos renales ya va a provocar lo que son la nefritis intersticial, necrosis tubular aguda, proteinuria, hematuria, ¿qué más? Insuficiencia renal aguda, de ese tipo. Entonces, la leptospirosis no es tampoco tan simple, ¿cierto? Sí llega a invadir en este caso el riñoncito. Entonces, ¿qué clínica va a tener?
Cualquier clínica de una manifestación de algo que hayas comido. Fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, posiblemente por lo que hayas comido. Pero estás comiendo leptospirosis. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener algunas manifestaciones clínicas como hemorragia, ictericia, hemorragia pulmonar. Pero imagínate, si tú tienes una persona que tiene sangre en la orina o proteínas en la orina, pensarías cualquier cosa menos leptospirosis. Si tienes el antecedente de que esta persona está en suelo contaminado o en agua contaminada, está ahí la presencia de leptospirosis. Luego, en el diagnóstico, pues el diagnóstico se va a producir justamente por el tiempo de incubación. En leptospirosis, el tiempo de incubación bien, va a ser positivo, en este caso, en 10 días, en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Ya es positivo. En cuanto a 2 semanas, ya va a ser positivo en lo que son los cultivos. Y positivo en orina va a tardar de 3 a 4 meses. Entonces tiene mucho tiempo de incubación. Tanto que hasta 4 meses recién puede ser detectado en orina, pero en 10 días en sangre o líquido cefalorraquídeo. Por ende, las pruebas que tú le tomas son de cultivo de sangre o de líquido cefalorraquídeo, con pruebas de ELISA además. El crecimiento rápido justamente tiene un crecimiento rápido y tiene un crecimiento lento. Si es un crecimiento lento, es asociado a la orina. Si es un crecimiento rápido, sobre todo está presente en sangre o líquido cefalorraquídeo, por medios que no son sólidos. ¿Ven? En medios semisólidos sí se van a provocar este crecimiento de leptospirosis. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? En fase temprana, le puedes dar la asociación de doxiciclina o penicilina, la buena penicilina. Y en fase tardía, doxiciclina o ceftriaxona. ¿Qué? Sí. ¿Listo? ¿Por qué las mujeres embarazadas no se pueden acercar a especialmente los gatos? ¿Es por la No. El gato en este caso normalmente tiene un parásito llamado toxoplasma. El toxoplasma es Toxoplasma cati. Y en los perros es Toxoplasma cani. Entonces, al tener ese tipo de toxoplasmosis, te puede dar toxoplasmosis de recién nacido. En este caso, la leptospirosis no entra. La mujer embarazada tendría que tomar orina o cualquier contacto de ese tipo para contagiarse este tipo. Muy bien, entonces, ya que tenemos eso, respondan a esta pregunta del caso clínico. Vulgaris. Y creo que la... No, espera. Es Mirabilis. Vulgaris. No hay Mirabilis. Ahí está. Olvidado por prótesis. Mirabilis. Es Mirabilis. Paciente de 38 años que acuda a consulta y presenta fisuria, elevación de la temperatura, cistitis y en ocasiones hematuria macroscópica. En la emergencia se lo valoriza en interno, pensando que es una pielonefritis probablemente. Se toman cultivos y ¿qué es lo que vas a obtener? Olor a pescado. Tú le haces un cultivo y tiene el olor a pescado. ¿Okay? Entonces, el olor a pescado es tan fuerte en el cultivo que sí se siente a distancia. Entonces no necesitas hacer otra cosa. Por eso. En el diagnóstico tiene Proteus mirabilis, vulgaris, coli o leptospirosis. Mirabilis. Porque Por el olor a pescado. y si no tuviera eso, Sería por la fiebre. exacto, porque te da cistitis complicada, ¿cierto? Y tratamiento, cefalosporina de tercera generación. ¿Dónde se utiliza doxiciclina? Era vulgaris. Leptospirosis. Linezolid y astrona no participan. ¿Qué tratamientos adicionales pueden darle en Proteus mirabilis? Introfuractoína, ciprofloxacina, cefalosporina de tercera generación, imipenem, melopenem,
Enfermedades crónicas de tercera generación. Exacto. Entonces, acabamos. Obviamente los temas y las enterobacterias que están relacionadas con la citrus, las vimos. Escherichia coli, etcétera, etcétera. ¿Para qué las vamos a volver a ver? Sí, los haces. Muy bien. ¿Algo que quieran repasar?